sobre el mayor incidente que ha causado un malentendido, la razón por la que se deberían legalizar a las de 16, y la voz en off en el cine. It's the weirdest thing. I feel like I've been in a coma for about 20 years. De eso hablaremos aquí, en el Rincón Cinéfilo. Batman contra Superman, el origen de la justicia, o Batman v Superman, Dawn of Justice, en su título original, es dirigida por Zack Snyder, responsable del Hombre de Acero. En esta ocasión, con Ben Affleck y Henry Cavill interpretando a los héroes que se confrontan. Es una producción de Estados Unidos del 2016 a la que le doy una calificación de 3 estrellas y media. Les diré por qué Zack Snyder es un gran director de blockbuster. Miren cómo se hace normalmente una película de acción hoy en día. Corte, 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 corte. Corte, 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 corte. Y mira cómo lo hace Zack Snyder. No es que el corte tenga algo de malo, para nada. Pero hoy en día se usa mucho para esconder la coreografía y a los dobles de acción. Snyder te deja ver lo que ocurre, e incluso en El Hombre de Acero jugó con las velocidades. Y fuera de las secuencias de acción, él normalmente tiene una estética en sus filmes, que juega con el color y las sombras. Si bien sus argumentos son los de un fanboy, su uso de la toma es interesante. Y eso es lo importante en el tan anunciado enfrentamiento entre Batman y Superman. Porque lamentablemente hay al mismo tiempo unos errores imperdonables. El filme, antes de empezar con el conflicto, empieza con la secuencia origen de Bruce Wayne como Batman, que es el asesinato de sus padres, como todos sabemos, el cual se muestra en cámara lenta, que a muchos les recordará el número Times Are Changing en Watchmen. ¿Era necesario recordar la historia del superhéroe? Obviamente no, pero aquí se recurre a un diálogo que para el desenlace se volverá crucial, y eso es muy emotivo. Así como hay decisiones terribles en esta película, hay otras que son estupendas, y definitivamente la que más afecta al filme es que los trailers lo sabotearon demasiado, por tal motivo que aquí no se mostrarán, pero prácticamente los mejores momentos ya están ahí, resumidos, pero están. Entonces ya no hay sorpresas. Solo queda ver el desarrollo detallado de estas, tal vez demasiado detallado. Ya a estas alturas ya se tocó mucho el tema del exceso de escenas y subtramas que tiene el filme, lo cual puede ser cierto, pero hay dos que eran muy necesarias, que era la perspectiva de los héroes, que sin duda es tal vez lo más logrado del filme. Queda claro lo inestable que se ha vuelto Bruce Wayne con los años, y las dudas morales que se han generado hacia el alter ego de Clark Kent. Si el resto del pietaje, o al menos un porcentaje considerable, hubiera girado en esto, hubiera sido un filme más nutrido, porque son justamente las secuencias que giran en esto las que están mejor logradas, incluyendo aquellas secuencias de sueño que tienen ambos personajes, una muy surreal que incluso está en su mayoría en plano secuencia, que también es una de las 3 secuencias IMAX que contiene la película, y otra que es muy emotiva, que desarrolla más lo que se ha estado planteando desde la película de El Hombre de Acero. En más de una ocasión y en un tiempo considerable del filme, se sale de esta línea. Las partes más notorias son las que introducen a la trama futura de la Liga de la Justicia, que son las que más causan queja, lo cual es contradictorio si lo piensas, ya que es la naturaleza del cómic, y se mencionó en el Rincón Cinéfilo en el artículo de El cómic en el cine. Estas historias, ya sea en pantalla y en impreso, están hechas a modo de engancharte a historias más largas. Digo, los tomos, números y ediciones que llega a tener un superhéroe son incontables, y más en los multiuniversos de DC Comics. El mayor problema con esto termina siendo en realidad lo enredada que puede volverse la película, a tal grado
que puede costar trabajo recordar varios de los acontecimientos que ocurren en aproximadamente 150 minutos del filme y que hacen esperar mucho el enfrentamiento de los personajes, que a fin de cuentas es la materia de interés, más viéndolo desde un panorama general, la última hora del filme es tan bien lograda que el filme no tendría problema para volverse a ver, especialmente porque sí llega a conclusiones concretas y serias, cosa que no ha sucedido en el universo cinematográfico de Marvel, donde la película termina y todo vuelve a la normalidad. Por eso es plausible las decisiones que argumentalmente toma Lex Luthor, quien no le interesa causar daño para lograr lo que quiere, siendo el último encuentro que este tiene con Batman bastante memorable, siendo también personajes que se modificaron del cómic. El cómo está actuada, cómo la puesta en escena bloquea a los personajes y cómo se viran los colores crean un diálogo que cierra con fuerza este capítulo. Que tocando este tema, posiblemente el mayor acierto en el filme fue el personaje de Batman, ya sea su interpretación por Ben Affleck, hasta el hecho que indudablemente tiene la mejor secuencia de acción del filme, aparte que en varias partes le da un estilo de terror a la película. Por la promesa que hacía el filme y por varias cosas que logra, se antojaba como algo más, pero como digo, hay cosas imperdonables. Como que la última secuencia de acción está muy adornada con cortes y efectos digitales, lo que justamente evita apreciarla con claridad, y que era una virtud en la que Snyder tropieza. En ese sentido, se notaba más cómodo con cómo conjugaba la técnica en El Hombre de Acero. También está el hecho de lo escandaloso que es. Hay un par de momentos en el que el sonido devora al score de Junkie XL y Hans Zimmer, lo cual es desaprovechar a este compositor grande en la industria. Batman v Superman muestra que las adaptaciones de DC en el cine están adquiriendo un tono propio, pero que debe evitar querer ser el universo cinematográfico de Marvel, porque si no, seguiríamos teniendo filmes con secuencias impresionantes, pero con argumentos que se sienten sobresaturados. Un hombre irracional, o Irrational Man, en su título en inglés, es la nueva película de la autoría de el señor Woody Allen, quien previamente hiciera Magia bajo la luz de la luna. Los protagonistas son interpretados por Emma Stone y Joaquin Phoenix. Es una producción estadounidense del 2015 a la que le doy una calificación de 4 estrellas. Quien escribe esta crítica, vaya que disfrutó el nuevo filme de Woody Allen, a pesar de todas las malas críticas que ha recibido, a tal grado de pensar que más que juzgarlo de manera comparativa, con el supuesto que tiene mucho mejores películas, parece una expresión malagradecida hacia un cineasta que aún cree en el argumento original, que transpira su bagaje cultural y que nos deleita con una cinta al año sin falta, que si bien no todas son obras maestras, por lo menos tienen garantía de calidad de un mínimo goce, y de las que inesperadamente puede salir una nueva joya contemporánea, como lo fue en su tiempo Jazmín Azul en el 2013. Bien, su nuevo filme, que fuera estrenado en el Festival de Cannes del 2015, presenta una nueva proyección de Allen. El profesor de filosofía Abe Lucas, interpretado por el siempre ingenioso Phoenix, quien llega a una nueva escuela, en donde ya es conocido por su consagrada fama de mujeriego y pesimista. En ella empieza una relación con la joven Jill, Emma Stone en su segunda colaboración con el cineasta, y eso es todo lo que te muestra el tráiler, o lo más que seguramente te mostrará cualquier sinopsis que leas, dando la idea que Abe es señalado como hombre irracional por aplicar el romance estilo Lolita. Si aún no ves la película, nuestra sugerencia es que te quedes con lo que sabes, porque Woody Allen te tiene una sorpresa. Y lo que pinta como una justificación de un hombre que en la vida real está con una mujer mucho menor que él, su hija adoptiva de hecho, termina volviéndose un filme que malabarea con gracia otros temas como el paso de la edad o incluso de crimen,
pero eso ya lo descubrirás. Menciono el personaje de Abe como una proyección de Woody Allen, porque ciertamente el cineasta ha vuelto su cine una especie de diálogo o hasta terapia. Usar el arte para hablar de sí mismo puede llegar a ser indulgente, pero sin duda el neoyorquino ha sabido usar eso a su favor, volviendo su persona real, la que está detrás de la máquina de escribir, en un arqueotipo, si no es que hasta en una marca que a los cinéfilos seguirá emocionando y dando un buen rato. Este no teme en criticar los temas que lo aquejan, e incluso llega a darse permiso para quejarse de sí mismo, aunque claro, con una mayor complacencia. Algunos recordaremos aquella secuencia de Annie Hall, donde Albee vuelve su historia con Annie, una obra de teatro con final feliz. Eso justamente es Irrational Man, pero cambiando el final por una experiencia cinematográfica que vale la pena vivir. En este filme hace uso de la voz en off o de narrador, recurso que no ha usado muy seguido, pero que aquí es empleado por Abe y Jill, lo que funciona, ya que parte de la tensión que posteriormente llegará con el filme es la del choque de sus ideologías. Otro arquetipo que explora Allen, aunque aquí un poco más caricaturizado y burlable, es la del filósofo o artista, romántico y deprimido, riéndose de aquella forma de pensar y retratar del humanista, pero de su falta de actuación, dando una solución bastante utópica a la que estoy seguro la mayoría del público dará su aprobación, ya que acude a una especie de deseo oscuro universal, donde incluso al final toda la filosofía de la que habla Abe desde el principio se vuelve una justificación y vehículo inconsciente de sus acciones. Da pie a un dilema que uno no podría creer cabría en la trama, pero que justamente le da fuerza. Y muy personalmente, creo que son los mejores filmes de Woody Allen, los que llevan un dilema en sus últimas consecuencias. Y aquí ocurre eso. Al proyectarse a sí mismo en la película, el autor les da una psicología a sus personajes y los lleva a lugares que vuelven interesante la situación, con esa habilidad que tiene para hacer ir a sus personajes en picada y volverlos vulnerables. Esa misma psicología incluso puede verse en el lenguaje de tomas con movimientos y ángulos de cámara, y en cómo se conjuga la música en los momentos amenos, pero que se vuelve silencio en situaciones más dramáticas. Lo más certero del nuevo diálogo de Allen con el público es cómo transmite sus ideas de la belleza y utilidad de la filosofía o arte, llevándonos a otras zonas como la de cuestionarnos qué tan correcto es cometer un crimen, que por alguna razón nunca pierde un tono carismático, comparable con el piano carismático que usa en el score. Escuchen nada más, se oye muy feliz eso, ¿no? En el Rincón Cinéfilo hemos visto patrones que se repiten en filmes genéricos, como lo es el exceso de corte de edición o de plano y contraplanos, pero que al mismo tiempo han sido apoyos para otros grandes cineastas, y ese es el caso de la voz en off, que tan solo aquí usamos para hablar de nuestras críticas y ensayos, y de eso tratará el ensayo de hoy. Escuchar una voz de narrador, ya sea en el cine o cualquier medio, nos parece muy natural, ya sea porque se ha vuelto una forma común para el relato, e incluso en el cine ocurría en sus inicios, que en las salas de cine había una persona que explicaba lo que sucedía en la pantalla, tradición que perduró unos años en algunos lugares por la nostalgia que causa. Pero en un medio como el cine, que ha evolucionado en su psicología y elementos, donde usar un cartel o leyenda puede parecer anticuado, ¿qué tan correcto es usar la voz en off? Se ha dicho que es una forma fácil de exponer diálogos y situación interna del personaje, como lo dice el personaje de Nicolas Cage en Adaptation, y que Dios te ayude si utilizas la voz en off en tu trabajo. Que Dios te ayude, es una forma floja y chapucera. Y lo cierto es que es más sencillo hablar con diálogos que con imágenes. Por ejemplo, en El Padrino, uno de los ejemplos más gloriosos de semiótica,
Aquí pudo haber un narrador que dijera, Michael está sufriendo en su mente. Pero Francis Ford Coppola optó por usar las puertas como una frontera de la mente del personaje, o el sonido del tren como un sonido de conflicto interior. Otro maestro que puede causar conflicto por su uso de voz en off es el maestro Martin Scorsese. En sus colaboraciones con Paul Schrader han sido cosas fascinantes como Taxi Driver, donde conocemos los pensamientos y perspectiva del mundo del perturbado Travis. Al mismo tiempo que hay estupendas metáforas visuales, como este movimiento lateral que muestra un pasillo vacío, misma sensación que hay en el interior del personaje, pero que personalmente creo que no hubo un tan audaz uso de la narrativa en Buenos Muchachos, donde ocurren demasiadas cosas a lo largo de la trama, al mismo tiempo que también se explican otras tantas. Creo que como cualquier herramienta en la vida, tenerla a la mano no está de más, pero su eficacia está en cómo la usamos. Depende del cineasta usarla para exposición. O si la quiere usar de manera poética. Para dar una sensación de cuento de hadas. Chaz Tenenbaum had since elementary school taken most of his meals in his room, standing up at his desk with a cup of coffee to save time. Para contagiar la tristeza del personaje. Ernest Hemingway once wrote, "The world is a fine place and worth fighting for." I agree with the second part. O, como recientemente lo acaba de hacer Woody Allen, para hacer una comparación de perspectiva. His spirit seemed up, he seemed more focused, and yet for some reason, it bothered me. The dizziness and anxiety had disappeared, and I was happy and enjoying the joy of living. Un estupendo ejemplo de narración se ha visto en la literatura, donde la psicología distorsionada de los personajes de Ambrose Bierce hace que no puedas confiar en lo que te dice el encargado de encaminarte por la historia, aunque también hay que recordar que el cine debe evitar parecerse a la literatura para que éste siga volviéndose un arte autónomo. Y eso ha sido todo por hoy. Si disfrutas lo que hacemos en el Rincón Cinéfilo, no se te olvide darnos manita arriba, compartir el video o suscribirte. Hacer los tres estaría genial. Tampoco olvides revisar la página web de Cinemacritic, donde estaremos escribiendo críticas de la muestra 60 de la Cineteca Nacional. Te ha hablado Maddox Torres, con guión y edición de Emilio Méndez. Y si te gustaron los artículos y críticas de esta ocasión, nos vemos dentro de 2 semanas. Y hasta entonces, buena vida.